Ya les compartieron por el grupo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. La dinámica la dejamos para el final, ¿les parece? Cosa que nos damos un tiempito también para ir resolviendo algunas consultas. ¿Se me escucha bajito? Muy, muy bajito se escucha. A ver. ¿Se escucha bien? Sí, quizás es tu audio. Igual voy a subirle bastante el audio aquí, pero espero que no tengan inconvenientes, ¿ok? De igual manera, si es que están teniendo dificultades, por favor, me avisan. ¿Listo? Muy bien. Entonces, empiezo compartiendo. Lo que sí quería, antes de empezar, me disculpan un ratito, la clase anterior hubo una consulta de un compañero sobre educación física. No sé si el compañero está ahorita aquí. ¿Verdad? Si estás por aquí. Sí, Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Julio, por favor, envíame nuevamente tu consulta por el mensaje por el chat para poder, al final formularlo, ¿ya? Para poder responderte. ¿Cómo, Miss? ¿Parece? Disculpe, se le escuchó entrecortado. Te decía que por el chat envíes la consulta que me dijiste la clase anterior. Ya, Miss, ¿De no se acuerdo? preocupe. Ya. Listo. Para poder atenderla, ¿ya? Trataba de no dejar desatendidas las consultas, pero antes escuchaba mejor. Sí, yo estoy bien, le escucho muy bien, incluso a Julio, está bien aquí la conexión. A ver, me dan un ratito de repente es porque hay una radio cerca encendida, voy a apagarla y nos conectamos. Espérenme solo un ratito. A ver, allí, o quizás es la conexión de internet, a veces cuando está la cámara encendida, también interfiere mucho, baja la señal, ¿no? ¿Ahora me escuchan bien? Escucho bien, profe. Ok, entonces permítame, por ratos voy a ir encendiendo y apagando la cámara para que no haya mucha interferencia. Muy bien, entonces empezamos la clase de hoy. Voy a presentarles la pantalla. Vamos por aquí. Psicología educativa. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿me confirman si están observando todos la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, Miss, sí se observa. Sí, se observa bien. Me van avisando, ¿ah? Sí, Muy sí se bien. observa bien. Listo, perfecto, perfecto. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra sesión de hoy. Muy bien, hoy nos toca trabajar lo que son las diferencias individuales en el aula y lo que vamos a recordar y vamos a aprender en esta sesión es un poco los estilos de aprendizaje, ¿ya? También hay que repasar un poquito sobre la teoría de Howard Gardner, que es sobre las inteligencias múltiples. Es una teoría que está muy, muy atendida dentro de las escuelas, o sea, muchos sistemas educativos la han asumido y que justamente es necesaria para que nosotros también podamos no solo enfocarnos en ciertas áreas de desarrollar lo que son los aprendizajes, ¿ok? El objetivo de esta sesión es que ustedes identifiquen y también aprendan a atender estas diferencias individuales, ¿ok? Sobre todo que nosotros adaptemos las técnicas, adaptemos este enfoque pedagógico para que podamos dar atención a nuestros estudiantes. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos a empezar. Acá estaba. Vamos a empezar. Muy bien. Entonces, les hago la pregunta. Ya están ahí las diapositivas, pero les voy haciendo la pregunta. ¿Ustedes cómo ven su aula? Los que ya están en aula, muy bien. Los que no están en aula, ¿cómo imaginan que se ve el aula? O sea, ¿cómo son los niños de su salón? ¿Listo?
los escucho si es que desean participar, el micro está abierto y si no, van comentándonos por por el chat cómo es que ustedes ven a sus alumnos en aula. ¿Cómo son? Son juguetones, son dispersos, inquietos, creativos. Hay los calladitos, ¿verdad? Los que... Exacto, pero cuéntenme, ¿cómo son sus alumnos? Cuéntenme. Muy bien, Amanda. Amanda Duque, encontramos diferentes comportamientos, ya, pero ¿cuáles son esos comportamientos? ¿Cómo son nuestros chicos? ¿No? Los hay revoltosos, los hay, por ejemplo, los que son muy apasionados, ¿verdad? Apasionados, revoltosos, los calladitos, los que lideran, los que siguen, los que impulsan, ¿verdad? Tenemos un montón de niños en el aula y vienen cada uno con su historia, ¿verdad? Exacto. También debemos considerar que dentro del aula tenemos chicos de diferentes zonas. De repente viven en la ciudad, pero su cultura o su arraigo, su procedencia es de sierra, supongamos. O de repente estamos en sierra y por ahí tenemos un costeño. Entonces, de donde somos también influye mucho en cómo son los chicos, en el comportamiento, ¿verdad? Entonces, los antecedentes culturales. No sé si algunos hiperactivos. De hecho, los chicos son de por sí son activos, o sea, no podemos pretender que nuestros alumnos sean calladitos, que como los militares o cachaquitos, ¿no? Sentados, parados, arriba, hablen, cállense, respiren, no respiren. No podemos pretender que los muchachos sean así. De hecho, parte de su aprendizaje o la exploración es esa curiosidad que tienen. Entonces, nosotros debemos a usar esa curiosidad de los chicos, esa energía que tienen de los chicos, ¿no? Como dice Vical, que son controlados con estrategias, o sea, son dirigidos más que controlados, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos dirigiendo todo eso? Es cuando nosotros aprendemos a conocer a nuestros muchachos, a nuestros alumnos, ¿no? La clase anterior les decía, nuestra aula es como nuestra casa. Entonces, nuestros alumnos son parte de nuestra casa. Por lo tanto, hay que conocer quiénes son. Muy bien. Entonces, vamos viendo cuáles son estas diferencias individuales que nosotros vamos a notar dentro de nuestra aula. Por ejemplo, lo primero, nuestros muchachos son distintos desde la forma en cómo aprenden, ¿verdad? Algunos van a aprender mucho más rápido. Algunos captan la información rapidísimo y hay otros que tardan en captar la información, ¿cierto? Les cuesta captar la información. Hay que explicarles o de repente si les contamos con alguna historia o lo que estamos enseñando, algún evento, alguna historia, se les va a quedar al menos de referencia, ¿no? Como un punto de anclaje, como un chinchito ahí que uno marca algo importante y ese importante va a desarrollar o va a evocar información. Entonces, hay que ver mucho cómo es que nuestros chicos están aprendiendo, cuál es su estilo de aprendizaje. Bien, voy leyendo los comentarios para ir interactuando. Ajá, bueno, son respetuosos, juguetones. Verónica dice, hay diferentes personalidades, claro, con comportamientos, sí. Algunos son súper tranquilos y no tiene que ver con si es niño o niña, ¿verdad? Ajá, hay niños y niñas que aprenden rápido, que son bien participativos, les gusta imaginar, crear, comparten sus ideas, preguntan, y hay otros, preguntan más, dice, para saber, y están algunos en el por qué, ¿verdad? Eso es la curiosidad, definitivamente. Victoria nos dice, los niños son personas activas que gustan que se les tome en cuenta a través de sus acciones, ideas. Sí, exacto. Sí. ¿Qué pasa si nosotros tenemos en aula un niño que es muy cuestionador? Pregunta mucho. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Yo escuché esto o yo vi lo de acá, yo tenía entendido esta situación. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos a estos chicos así curiosos y en el aula le decimos, ya no, tú eres muy preguntón? O de repente los demás compañeros, ¿no? Ay, el sabiondo, ¿cierto? Entonces, si nosotros no lo sabemos orientar, eso nos va a ir llevando a que este muchacho pierda la motivación interior, ¿no? Pierda esa motivación intrínseca de que ya no participa,
ya no habla, no opina, y si opina es para sus adentros o con su grupo de amigos. Entonces nosotros tenemos que conocer quiénes están en nuestra aula, quiénes son los curiosos, cómo es que yo con estos curiosos voy a trabajar, incluso con estos chicos que son curiosos, que preguntan, que interrogan, que aportan, con ellos yo voy a ayudar para nutrir más mi aula. ¿Ok? Sí, Drace dice, cada niño tiene talentos distintos y tiene capacidades distintas. Es cierto. Entonces, nosotros como docentes, como educadores, vamos a utilizar distintos recursos para que nuestros estudiantes puedan procesar esta información. Recursos como cuáles: visuales, auditivos, kinestésicos de movimiento, ¿no? Corporales. Entonces, hay que diversificar la enseñanza utilizando distintos métodos para que nos aseguremos que todos los chicos tengan la oportunidad de comprender y sobre todo de retener la información que se les está compartiendo. ¿Ok? La segunda diferencia individual son las habilidades y niveles de aptitudes, ¿verdad? Dice aptitud, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nosotros debemos tener en cuenta es cuáles son estos diferentes niveles de actividad en diferentes materias. Hay chicos que son muy buenos en cierta materia y otros en que no. O de repente llegan ciencias naturales y dices, uy, me encanta ese curso. Y llegan las matemáticas y notamos que la energía se desinfló. Entonces, allí están, ¿dónde soy bueno? ¿Cuál es mi aptitud ante los cursos? ¿Ya? Aquí hay que utilizar estrategias diferenciadas, perdón, para adaptar la instrucción a los diferentes niveles. Hay que proporcionar extensiones para estos chicos que tienen más información, o sea que no porque nosotros tenemos distinto nivel en el aula, porque algunos saben más y otros saben menos, no por eso vamos a bajar el nivel de información, ¿no? Tratemos de que la información sea para todo nivel, pero a estos muchachos que tienen esta habilidad más desarrollada, entonces darles información de extensión para que averigüen más, para que se instruyan más, ¿no? Siempre hay que estar preparados. Hay unos que están curiosos de cierto tema, entonces aprovechar esa curiosidad para darles la información y que ellos puedan nutrirse más, ¿ok? Entonces, nosotros lo que buscamos es que tengamos en cuenta estas diferencias, estos polos de repente que podemos tener. Muchachos que aprenden muy rápido, muchachos que les gusta investigar, chicos que necesitan más tiempo para comprender la información, pero una vez que la aprenden, no la olvidan, ¿ya? Entonces, no todos aprendemos de la misma forma, hay que tener en cuenta la habilidad que tenemos. Por ejemplo, a lo largo de estas 5 clases que hemos tenido, ¿no? Yo he tratado de que la información sea visualmente atractiva. Lo segundo, que lo que ustedes están oyendo lo puedan relacionar con cosas que ya viven. ¿Para qué? Para que el aprendizaje de estas teorías, de estas herramientas, de la importancia de lo que hemos estado conversando, se relacione. Entonces, eso es lo que hay que buscar, ¿ya? ¿Cuáles son? Yo le he hablado como si conversara con un amigo del cual estamos discutiendo de un tema y también he hablado con ustedes como si no supieran nada del tema y también he aprendido de ustedes. Entonces, esto es identificar cuáles son las diferencias dentro de tu aula. ¿Muy bien? Listo. Victoria nos comenta, cuando preguntan mucho es porque en ocasiones la respuesta que les damos no los llena. Sí, claro, sí, definitivamente. Nosotros no lo sabemos todo y de repente hasta cuando ellos investigan más, nosotros nos quedamos cortos con la información y tenemos miedo de aceptar que no sabemos lo suficiente como para enseñar. Entonces, cuando tenemos estas situaciones, es una buena alternativa de decir, ok, entonces, ¿les parece si todos buscamos información sobre el tema, debatimos, como nos sugiere Victoria? O lo otro es abiertamente, hay algo que conozco, pero no lo he preparado para poder explicárselos. La siguiente clase lo estudiamos y desarrollamos. Investigo por mi cuenta y llegamos a un consenso, ¿verdad? Entonces, no lo podemos saber todo,
pero se trata de que nosotros también estemos atentos a estos cuestionamientos o a estas curiosidades, a este plus que nos exigen nuestros alumnos, ¿ok? Sí, Becal tiene razón. Ujú. Tengo rincones dentro del salón con cálculos, relax. Claro, sí. De hecho, las aulas ahora son así, ¿no? La mayoría tienen de todo un poquito para que los chicos también vayan explorando. Es que, como les decía, las inteligencias múltiples han tenido mucha influencia en cómo se mira ahora la educación. ¿Ok? Ah, ok, de Ecuador. Muy bien. Una hermana vecina. Ujú. Sí, entonces sí hay que buscar en qué tienen estas aptitudes nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros niños, ¿ya? Y ahí viene la tercera diferencia, que es acerca de las necesidades especiales. Entonces, dentro de mi aula, yo tengo estudiantes que están en la escuela básica regular, pero que son estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Lo que llamamos inclusión. A mí nos gusta llamar mucho inclusión porque en realidad es un tema de término nada más, ¿no? Pero son estudiantes que solo requieren una atención distinta o de repente una atención focalizada. Entonces, nosotros tenemos así, pues es la oportunidad para que también aprendamos a enseñar de distinta manera. La educación tiende a perder intención o pasión cuando todo es rutina. Me tocan los años siempre los mismos grados, entonces no me esfuerzo porque ya como que todo está listo. ¿Verdad? Ya tengo las materias hechas, ya no me esfuerzo, ya no investigo, ya no cuido, y incluso hasta de repente les pasa, ¿no? En la secundaria, esa profesora siempre hace lo mismo, ¿no? Le enseña al hermano y él le enseñó a otro hermano y se pasan por ahí los trabajos, incluso hasta los exámenes. ¿Verdad? Entonces, el que nosotros tengamos estos retos dentro del aula, los podemos tomar como oportunidades para que también oxigenemos el material que nosotros entregamos a nuestros alumnos. Y sobre todo, que en nuestra currícula esté adaptada a la necesidad de mi salón, ya que esté adaptada. Si yo tengo un niño con necesidades educativas especiales, entonces yo tengo que adaptar mi trabajo, mi material. Bien, entonces, ¿cuáles pueden ser estas dificultades? A veces incluso ni los mismos padres las conocen, ni los mismos chicos las conocen y pueden ser necesidades de aprendizaje, ¿no? O dificultades en el aprendizaje, que se notan cuando, por más que se esfuerza, el chico no logra aprender, no logra hacer este anclaje de información, ¿verdad? El procesamiento de aprendizaje, que es la codificación, el almacenamiento y la evocación. De repente codifica, de repente almacena, pero su dificultad está en la forma en cómo evoca la información, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos estas dificultades, pues hay que ingeniárnosla, buscar mayor información para diseñar estrategias que se adapten para estos muchachos. El fin no es que yo solo dicte mi clase, sino que también ellos puedan lograr al menos un poco de aprendizaje significativo. ¿Ok? Entonces, aporten ustedes su granito de arena, brinden esta oportunidad de, sobre todo para ustedes, de adaptar su material para que estos estudiantes que tienen necesidades especiales puedan también ser parte del aula, incluirse en el aula. ¿Ok? Muy bien. Otra diferencia que debemos considerar es la cultura, ¿no? Por ejemplo, en Perú, desde el 19, ustedes saben, ¿no? Nuestros hermanos vecinos de Venezuela tuvieron que salir de su país, migrar a otros países. Y estos muchachos han tenido que incluirse en escuelas nacionales, en el caso de nosotros que estamos en Perú. ¿Cierto? Entonces, ellos vienen con una cultura, vienen con una formación, tienen otro recurso también incluso como hablan, ¿verdad? Otros términos, han tenido que adaptarse. Entonces, de repente hay muchos términos que nosotros no manejamos de ellos. O de repente hay un enfoque distinto que por la propia cultura la tienen. Entonces, nosotros debemos estar atentos a esto, ser sensibles en estas diferencias culturales sobre todo, y utilizar ejemplos que sean para todos, ¿verdad? Para todos los estudiantes. De repente,
tenemos muchachos ya en la secundaria con, que son de otros países. Entonces, no te preocupes, Giovanna. Luego la puedes ver grabada, ¿ya? Lo importante es que no se la pierdan. ¿Listo? Ok. Buenas tardes, Eusebia. Buenas tardes, Miguel. Ok. Entonces seguimos. Entonces podíamos de repente, si no conocemos mucho la cultura de nuestros estudiantes cuando son extranjeros o de repente de otra zona de sierra, de selva, podríamos invitarlos que nos puedan dar una general, ¿no? Contarnos cómo es su sitio. Charo, ¿quieres comentar? ¿Has levantado la mano? ¿Sí? ¿No? ¿Estabas probando? Ok, muy bien. Otro de los aspectos que debemos considerar es la motivación, ¿cierto? Al principio me decían, algunos son inquietos, decían la personalidad, todos tienen distintas personalidades, sí. Recuerden que en los primeros años, hasta los 7, no hablamos de personalidad todavía, hablamos de carácter y de temperamento, que son componentes de la personalidad. Ya cuando el niño va creciendo entre 7 y en adelante, ya podemos ir hablando de personalidad porque ya va, este carácter ya va formándose, va asimilándose, va formando la personalidad. Ivonne, si quieres comentar, hazlo. Has levantado la manito. Sí, ¿cómo está, maestra? Buenas tardes a todos. Es cierto, estoy trabajando, bueno, he comenzado a trabajar en un daycare que es una donde cuidan niños. Yo vivo en Estados Unidos y Ujú, ahí sí puedo ver esa diferencia cultural, ¿no? Tengo niños pequeños y definitivamente lo que usted hablaba, de las diferencias culturales y de caracteres de los niños, ¿no? Yo veo que, bueno, estoy aprendiendo de que, por ejemplo, hay un niño que es parte entre Asia y, bueno, por ahí es y que tiene el cabello, por ejemplo, en la cara, ¿no? Y entonces quería consultarle a la mamá si se lo podían cambiar de, ¿cómo se llama?, de peinado, porque eso lo oculta al niño. El niño es un poco tímido, o te escucha, se voltea y se va, o sea, no hay una respuesta. Así como él, hay de diferentes edades, hay otros niños, ¿no? Sobre todo asiáticos, se miran media vuelta y se van. Los padres comentan de que tienen ese problema también en casa, ¿no? Pero la mamá dice que no puede cortarle el cabello al niñito porque según su cultura eso tiene que esperar hasta los 5 años. Entonces el niño recién va a cumplir 4. Entonces hay estas diferencias culturales, pero también aprendí de que el cambio no está, los niños están prestos a aprender todo, em, pero el cambio tiene que ser los adultos, ¿no? sí. Como dice, hay niños de 2, 3, 4 años. Fijar una sola actividad para los niños de diferentes edades es muy difícil encontrar la concentración de todos. Pero hoy descubrí algo que me dio muchas ideas de que un proyecto de ciencia, ¿no? O sea, de poner una Coca-Cola y una pastilla de menta, los deslumbró a todos, ¿no? Y Ujú. de diferentes edades. Entonces vi que eso sí funcionaba, así que nada, me toca buscar cosas de ciencia y, y no puedo cambiar el sistema que tienen ahí trabajando, pero por lo menos puedo La aportar forma en cómo algo, ¿no? intervienes, claro, o cómo entras al tema, la Ex- motivación. ex- Exactamente, exactamente. Así que no, solo quería contar mi experiencia. Gracias. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Muy nutritiva la experiencia. Miren, acá nosotros, al menos en Perú, no tenemos, salvo la experiencia con nuestros niños, venezolanos, venezoperuanos ahora, pero cuando estamos fuera y es una ciudad cosmopolita, entonces vemos que vienen de distintas, por ejemplo, en Lima, si hay alguien por aquí de Lima, de provincias, ¿no? En Lima encontramos muchas personas de provincias y hacer que estos o llegar a enseñar dentro de mi aula la tolerancia para que conozcamos de dónde vienen, quién es, cuál es su arraigo, por qué de repente las personas de sierra en Perú
hablan mucho más callado, más crispado, así, y tú dices, oye, pero no te entiendo cómo hablas, porque es su forma de hablar. En Ayacucho las personas hablan distinto, en Cajamarca hablan distinto, el costeño es mucho más incluso confianzudo, la persona de sierra es más callada, es más celosa en la forma en cómo va a interactuar, y lo son los niños porque ellos aprenden de los adultos. Recuerden, el modelaje, recuerden, lo que ven ellos lo representan, ¿verdad? Ya con la parte en que ellos van a ponerle con su sazonadita, pero mucho de lo que ven ellos lo representan. Entonces hay que mirar mucho lo de la cultura, ¿listo? Hay que ver mucho lo de la cultura, conocer de dónde son. Y si nosotros queremos saber de dónde, quiénes son culturalmente, entonces hay que darles espacios para que ellos puedan explicar. Creo que en las escuelas mucho ayudan cuando te dice, o en inicial, ¿no? En el día del logro, ¿verdad? Cuando exponen de repente de la cultura piurana, trujillana, limeña o de dónde son, ¿no? Exponen comidas típicas, trajes típicos, algo que es ahí que los represente. Entonces, esto ayuda mucho a que los niños también puedan ir explicando de lo que son y aprendan, ¿verdad? Justo hoy día miraba un videito de un niño que me lo han compartido, fue mi pacientito, y me decía, mira cómo expone. Y no, y cómo exponía, y cómo hablaba. No, no es su tierra, no es donde nació, pero sus padres son de ese lugar. Entonces, ellos utilizaban mucho su arraigo, su cultura, para que también el niño la conozca, ¿no? Y aprovechar en contarla en clase. Entonces, sí es importante que nosotros veamos esto. ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Para conocer quiénes son. ¿Listo? La motivación y la personalidad, también estábamos hablando de eso. Les decía que a los primeros años los chicos todavía no tienen una personalidad definida. Diane Papalia, que es una investigadora, una psicóloga investigadora, habla de que la personalidad se forma a los 18 años, pero durante los primeros años nosotros vamos mostrando el temperamento que es heredado. Recuerden, el temperamento es lo que heredamos, la carga genética, y el carácter, lo que vamos aprendiendo de nuestro medio ambiente. Entonces, este carácter es lo que va a ir modelando a mi carga genética, y ya entrando a los 18, 16, 18 años, ya los chicos tienen una personalidad más definida. ¿Ok? Entonces, hay que ver cuál es su personalidad, cómo es su carácter, ¿verdad? Cómo es que ellos se muestran. Son bastante asequibles, son muy temerosos, ¿verdad? Tienden a desanimarse rápido, son chicos que se impulsan, o niños que se recomponen, se recomponen rápido y dicen, ya, bueno, ya pasó, vamos, ¿no? Motivan a otros, entonces hay que estar atentos siempre a eso. Buscar siempre qué les interesa, qué les gusta, ¿no? Me gustó ese comentario que dice, yo tengo en mi aula distintos espacios para que los chicos puedan ir viendo qué es lo que les gusta, su destreza, su habilidad, que conozcan, ¿cierto? Entonces, eso nos va a permitir que ellos exploren temas que les gusten y que puedan incluso con esto aumentar su compromiso, ¿ok? ¿Qué nos va a ayudar? Por ejemplo, actividades estudiantiles donde ellos puedan fomentar este aprendizaje significativo y profundo, ¿ok? Nathaniel dice, dar la clase de una forma atractiva para ellos. Sí, sí, o sea, siempre tiene que ser atractivo y tiene que ser novedoso, ¿no? De repente nosotros ya conocíamos la reacción de la Coca-Cola con la aspirina, o de repente no lo hacíamos. Entonces es novedoso, se queda. Lo que es novedoso, atractivo y llama la atención, exacto, innovador, llama la atención de nuestros estudiantes, se queda. Se vuelve aprendizaje significativo, ¿ok? El último punto es el trasfondo socioeconómico. A ver. Sí. Trasfondo socioeconómico. Me falta uno más. Y la interacción social. El trasfondo socioeconómico son, pues, lógicamente, de dónde vengo, ¿no? ¿Cuál es mi nivel socioeconómico? Debe haberles pasado, ¿no? Que cuando los chicos dicen, ay, mi papi tiene dinero, mi mami tiene plata, ¿cierto? Recuerdo mucho, cuando estaba en el jardín de infantes, los chicos tenían que recoger sus juguetes
Y un niño dijo esto y me pareció pues sacado de onda y después de lo que eso significa, dijo, ¿no podemos contratar a alguien para que lo haga? Tenía 5 añitos. ¿No? Decía, ¿no podemos contratar a alguien para que lo haga? Yo decía, no, son tareas que nosotros debemos hacer. Tú lo usaste, tú lo guardas. Pero es que es mucho trabajo, así, ¿no? Y estaba en una cuna jardín que era de nivel socioeconómico BA, alto, y pues te das cuenta que los chicos van adoptando también este trasfondo económico que los padres van diciendo o imitan diálogos de los padres, ¿no? Y a veces sin mala leche, ¿eh? Sin decir que ellos se creen o que pituquito ni nada, pero es lo que van aprendiendo. Entonces también nosotros debemos notar esto. ¿Cuáles son nuestros distintos contextos socioeconómicos? ¿Ya? Que lógicamente, cuando notemos que hay estas ciertas diferencias, hay que aprovechar estas situaciones para hablar acerca de la igualdad de oportunidades, si es que ustedes lo creen así. ¿Listo? Mucho tiene que ver el criterio del docente. La interacción social es la última diferencia, al menos que he considerado aquí, para que ustedes también vean, ¿no? Creo que la clase anterior les comentaba acerca de mi experiencia personal cuando estaba en la secundaria, ¿no? Y me decían, ya, los que son revoltosos, vamos a ponerlos con los tranquilitos para ver si es que por ahí se ayudan, ¿no? Los que son muy, muy estudiosos, vamos a poner con un hablantín, o los que son muy calladitos con los hablantines. Entonces, cuando nosotros vemos esto de la interacción social, vamos también viendo cuáles son las características de nuestros estudiantes, quiénes son más extrovertidos, quiénes son introvertidos, quiénes son los que van a motivar al grupo. De repente busco estos pequeños líderes, estos líderes que guían y líderes que empujan, ¿cierto? Entonces, voy a hacer que yo observe todas estas diferencias, va a permitir que los chicos también puedan ir socializando a todo nivel. Muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos entrando a lo que es la diversidad en los estilos de aprendizaje. ¿Listo? Vamos bien. Perfecto, perfecto. La diversidad de los estilos de aprendizaje se refiere a las formas en que nosotros percibimos la información, cómo lo procesamos y cómo retenemos la información, ¿verdad? Recuerden que cuando está este proceso de aprendizaje, este proceso de comprensión, siempre están estas memorias trabajando, memoria sensorial, memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, ¿verdad? La memoria sensorial, cómo yo percibo la información, no solo es lo que oigo, no solo es lo que leo, no solo es lo que proceso, es también lo que percibo, ¿verdad? Y hablamos de, por ejemplo, ejemplos. Ustedes saborean después de muchos años una sopa casera en un restaurante. ¿Y qué es lo que evoca ese sabor? ¿Qué es lo que evoca esa memoria gustativa? ¿Siguen allí? Recuerdos, ya. ¿Qué tipo de recuerdo puede desarrollar? Emociones, nostalgia, ¿cierto? Recuerdos, nostalgia. ¿Qué más decir? Uy, esta sopa sabe como la que mi mamá preparaba, ¿verdad? Me recuerdo y nostalgia de eso. De repente hasta te hace llorar, ¿cierto? O escuchas una canción y tú lo asocias. Ay, esta canción, mi hijito la bailaba o mi hijito la cantaba. Sí, siempre evocamos, ¿verdad? Evocamos. Entonces, es un disparador, es algo. O a veces estamos en esto. Yo escuché esta melodía, pero no me acuerdo la letra, pero está la melodía, aquí está la melodía, ¿cierto? O sea, está ahí tu memoria a corto plazo, perdón, a largo plazo, está media que no lo recuerda muy bien, pero ahí sale, ¿cierto? La recuperación no es completa, pero ahí más o menos va saliendo. Meli, ¿quieres comentar? Meli Sánchez, levantaste la manito. Si quieres, puedes comentar, me avisas. Ahí está, ahí se ve mejor. Listo. Entonces,
Les decía acerca de estas diferencias, ¿ya? ¿Cómo es que se da el aprendizaje? El aprendizaje es que nuestra memoria sensorial, nuestro sistema periférico, recibe información externa a través de nuestros sentidos, ¿cierto? Esto llega a la memoria sensorial. Luego esto pasa a nuestra memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo, ¿qué es lo que hace? Compara la información de repente de lo que escuchamos, de lo que estamos leyendo, de lo que conocíamos, la va comparando. Y cuando ya se produce el aprendizaje es cuando hay este match, este cruce, lo que sé y lo que estoy aprendiendo ahora, y se produce el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esta diversidad en el aprendizaje? Es que no solamente somos visuales aprendiendo, podemos ser lo que escuchamos y si me lo explican, no se me olvida nunca, ¿cierto? Ajá, lo que sí. No se me olvida, si ustedes me explican algo y yo estoy teniendo dudas, de repente lo leo y no lo entiendo, pero si alguien viene y me lo explica, ya no se me olvida, ¿cierto? ¿Qué más? El aprendizaje kinestésico o táctil, la memoria muscular, ¿cierto? Yo aprendo ciertas canciones, ¿verdad? Por ejemplo, en las escuelas siempre suelen hacer sus festivales de danza o juegos de perdón, actividades de danza, ¿verdad? Los chicos aprenden una canción, de grande escuchan, ay, yo bailé esa canción y comienzan a hacer los pasos, ¿cierto? Entonces, la memoria kinestésica. ¿Qué más tenemos? La memoria, el aprendizaje lógico-matemático también. Una vez que lo aprenden, ya no se olvida. Cuando hablamos de aprendizaje que se guarda en la memoria a largo plazo. Y el aprendizaje social, esto de las interacciones, ¿cierto? Cómo yo interactúo, cómo prefiero estudiar de repente solo o en grupo, o yo de repente proceso mi información, necesito silencio para concentrarme, o sea, no debe haber bulla, o de repente pueden haber muchos distractores, pero mi capacidad de atención o mi capacidad de abstracción está tan desarrollada que libero o bloqueo esos distractores y yo aprendo solito, ¿no? Entonces hay que identificar cuáles son estos estilos de aprendizaje, cómo aprenden mis chicos, ¿listo? Recuerden que el aprendizaje social es que los chicos aprenden mucho mejor con la interacción con otros, ¿ya? Y ahí está confundiéndome. Y el aprendizaje solitario es cuando necesita procesar la información individualmente. Solito. Yo solito estudio y luego lo explico y hay un doble aprendizaje, pero me gusta mucho estudiar solito o solita, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos identificar aquí. ¿Qué pasa? Ahí les ponía en la imagen, aquí. Sí se ve, ¿verdad? Ya casi cuando estemos por terminar nuestra clase vamos a hablar acerca del olvido. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo ocurre el olvido? Cuando mi percepción no está muy bien desarrollada o no estoy muy atento a mis sentidos para que pueda afianzarse la asimilación. Mi atención es muy dispersa, ¿no? Me distraigo, pasa la mosca y me distraigo con el lápiz, con el niño si mueve el pie, si las reglas, si taja, me distraigo. Y lógicamente que el aprendizaje no no está bien marcado, entonces la recuperación es casi imposible. Ahí es cuando se produce el olvido. Bien. Vamos por los ejemplos acá, acerca de cómo son los estilos. No necesariamente tiene que tener TDAH. La atención es un proceso. Por lo tanto, se va desarrollando, ¿ya? Se va desarrollando. Entonces, el proceso de atención va aumentando de acuerdo a la edad, ¿ya? De atención y concentración. Espérenme, les busco el dato para decirles, debo tener por aquí una tablita. Atención y concentración. Ya, les tengo el dato de aquí, ya, lo busco en un ratito y lo vemos, pero en realidad no es necesariamente hasta nosotros. Estamos de repente, imaginémonos, estamos aquí en la clase y de repente ya escuchamos que
si están en casa, que su niño por ahí está muy calladito. Nos dimos cuenta que hay mucho silencio y tú ya estás pensando qué está haciendo y ya te perdiste de la clase, ¿cierto? No necesariamente tienes TDAH. Entonces, hay otros muchachos que están, que necesitan, por eso es importante que nosotros veamos cuál es su forma de aprender. Entonces, de repente, yo necesito hacer más interesante el tema para que aprenda y lo refuerzo ya con lo que voy hablando o lo refuerzo con lo que ellos van experimentando. Pero sí es importante que yo identifique todo esto. Y creo que desde la primera clase ya les venía diciendo que nosotros debemos conocer cuál es el desarrollo evolutivo de del ser humano para que sepamos qué debe tener a cierta edad para que discriminemos si es que está muy por debajo o está muy por encima de lo que se espera en la edad del niño. ¿Okay? Muy bien, les había puesto aquí una laminita acerca de cómo en inicial, ¿no? Cómo es estos tipos de aprendizaje. El niño prefiere hacer dibujos, prefiere mirar imágenes, es más espacial, aprende con lo que ve, o sea, si lo ve, si lo toca, si lo experimenta, entonces él está aprendiendo. Ahora, no necesariamente yo solo soy visual, ¿no? Esta forma de aprender es mixta, se puede mezclar y yo aprendo de todas las formas, pero siempre hay un tipo de aprendizaje que sobresale, que es el que destaca. ¿Ok? Sí, de por sí los niños hasta los 5 años, más o menos son 3, 4 minutos, salvo que tengan interés intenso, salvo que la actividad o el juego sea muy significativo para él, o sea, que le guste. Si no, no tiene. Incluso ustedes lo ven en la hora del juego. Los niños no juegan en 15 minutos, no juegan lo mismo. Están aquí siendo conductores y después son astronautas y después se atrapan y después son mascotas y después son... Es disperso, no hay atención limitada, ¿sí? Es muy dispersa. Y es porque son así, están pilas, esta máquina está produciendo a cada rato y ellos pues no pueden, no van a decir, ok, hoy vamos a jugar a que todos somos bomberos. En el momento alguien dice, yo soy policía y comienzan a jugar de otra forma y otro lo imita y otro se une y de repente por ahí el que moviliza al grupo lanza otra idea. Sí, sí, definitivamente, lanza otra idea del juego y se adaptan. Entonces ahí también nosotros tenemos que ir viendo si en este aprendizaje social, o sea, si la interacción, cómo aprenden a través del grupo, si hay desarrollo social, si es que hay interacción social, quiénes se unen al grupo, quiénes se cohesionan y quiénes son los que juegan individualmente. Ahí nos vamos dando cuenta. Observen a sus muchachos en los recreos, sea primaria o sea inicial. En la secundaria ya los muchachos son más, más solitarios, más de grupo, más de conversar, ¿verdad? No son los juegos como en la infancia, pero sí podemos ir observando qué temas hablan, cuáles son los retos que se van poniendo. El recreo es importante que nosotros siempre estemos por allí pululando para escuchar cómo se miran, qué grupos están cohesionados, cómo comparten, qué juegan. De repente ya no juegan con juguetes, pero juegan fútbol o juegan atrapadas. ¿Qué más juegan los muchachos? Ayúdenme, ¿qué más juegan los adolescentes? A ver, ¿quiénes trabajan con adolescentes en colegios? Entonces, juegan a las chapadas, carrera de postas, o de repente aprovechan el tiempo y están avanzando una tarea, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que estar mirando siempre. El juego nutre información, videojuegos, sí, pero en los colegios no los dejan entrar con teléfonos. Entonces, o de repente hablan de eso, ¿no? De videojuego, o se unen, hoy en la tarde, tal hora, vamos a jugar, ya pues entras, ¿no? Ya están coordinando qué van a hacer después del colegio, ¿cierto? Entonces, ¿alguien tiene el micro abierto? ¿Va a opinar? Sí, Miss, en el caso de nosotros que somos docentes de educación física, o sea, cuando nosotros realizamos juegos con los niños ellas, o sea, crean variantes. Dice, profe, ¿qué tal si lo hacemos así? Mire, profe, coordinamos así, le ponemos algo. O sea, los niños mismos se motivan ellos mismos. Sí, es cierto. Siempre crean variantes, ¿no? Estos están en etapa donde las ideas es como si parieran ideas, ¿no? Salen y Inclusive salen. ellos crean variantes, Miss, y también ellos ponen sus reglas.
También, también crean sus reglas, sí. Sí, es importante. Incluso, mira, esta parte del juego, del deporte, eh, cuando a los chicos les toca educación física, los maestros suelen ocupar ese tiempo para avanzar de repente algunas evaluaciones, rúbricas, llenar formatos, descansar, revisar material, preparar la clase siguiente, pero dense siempre un tiempito para mirar cómo es el juego cooperativo, el deporte y sobre todo quiénes son los más competitivos. ¿No? De repente el profesor de deporte puede decirle, pero desde la mirada, es distinta la mirada porque él lo ve como disciplina deportiva y la competencia siempre va a estar presente, pero como educadores, no mirándolo como deporte, sino mirando cómo es la interacción, te vas a dar cuenta quiénes son los competitivos, qué tolerancia a la frustración tienen, cómo llevan o cómo toleran el ganar y perder, ¿verdad? Entonces, tienen mucha oportunidad aquí para poder observar. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan un tiempito para comprender cómo es que nuestros chicos retienen información, cómo aprenden, cómo comprenden, entonces van a tener mejores estrategias para que puedan diseñar tareas o actividades donde el aprendizaje sea más efectivo y sea significativo. ¿Ok? En la siguiente lámina vamos a hacer un repasito así a grosso modo de lo que son las inteligencias múltiples, ¿verdad? La teoría de las inteligencias múltiples nace en la década del 80, hace 40 años. Miren, no es tan viejita. Hace 40 años, es súper joven. Y lo que busca esta teoría o lo que postula la teoría es que se identifiquen que la educación o que el aprendizaje o la inteligencia no está relacionada con solamente lo lógico matemático y con lo verbal, sino que habían muchos tipos de inteligencia y que se podían desarrollar, ¿verdad? ¿Se acuerdan al inicio? Lo académico era lo que más resaltaba. Si es bueno en letras, si es bueno en ciencias, si es bueno en números, es inteligente. Pero si es bueno en deportes, si es bueno en arte, entonces como que se restaba inteligencia, ¿verdad? O de repente en música, en baile, en expresión corporal, en danza, en teatro, y se restaba importancia. Con la teoría de las inteligencias múltiples, ya mi amor, con la teoría de las inteligencias múltiples se rompe este esquema y Gardner nos habla acerca de estas 7 al principio, pero ahorita ya van como 11 creo, o 9, 11 inteligencias múltiples, ¿ya? Y lo que busca es que se identifiquen o que cada persona, cada sujeto, identifique cuál es su inteligencia más desarrollada. De repente, yo, por ejemplo, que soy psicóloga de formación, ¿cuál creen ustedes que será mi inteligencia más desarrollada? Liz, si gustas, puedes comentar. Sí, me hizo una pregunta. ¿Todas las personas tenemos todas las inteligencias múltiples? Gracias. Todos tenemos las mismas capacidades. Algunos desarrollan más ese tipo de inteligencia. Era lo que yo les decía. Por ejemplo, desde mi posición como psicóloga, les lanzo la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que sería mi inteligencia que está más desarrollada? La intrapersonal, exacto. Pero también la... Emocional. Ya, pero si yo soy buena escuchando a otras personas, ¿cuál sería? Interpersonal. Interpersonal, ¿verdad? La interpersonal, porque tengo la intrapersonal también, porque yo tengo esa capacidad de analizar, de la autocrítica, de la revisión mía, propio de mí, ¿verdad? Claro, la educación emocional, pero también tengo mi capacidad de escucha, de ver a otra persona. Entonces, es mi inteligencia más desarrollada. Pero eso no quiere decir que de repente yo tenga mi inteligencia musical desarrollada o la lingüística desarrollada o la matemática. Entonces, puedo tener distintas, ¿verdad? Distintas inteligencias, solo que en una voy a destacar. Y en esa que destaco, nosotros solemos escoger profesiones relacionadas a esa inteligencia que se destaca. ¿Ok? Entonces, ese es el enfoque que nos trae Gardner, de decirnos, tenemos tantas capacidades que se pueden desarrollar y rompe este esquema de que solamente lo matemático, solamente lo lingüístico es lo que importa.
y rompe este esquema también en cuanto a la educación de que solo hay que reforzar ciencias y letras nada más. Entonces, ahí se desarrolla mucho las artes. Incluso si nosotros vemos los niños en su primera etapa educativa, que es el jardín o inicial, ¿qué hacen? Expresión artística, ¿cierto? Cantan, bailan, juegan. Entonces, todo es expresión artística. El arte permite tener esa sensibilidad. Entonces, vamos desarrollando por ahí esas características. ¿Ya? Ustedes como docentes, los que son docentes, de todo un poco en inicial, los que son docentes, ¿qué inteligencia estarían más desarrolladas? ¿Qué tipo de inteligencia? Ya, Edith, ¿y qué pasó? La interpersonal, todas. Ustedes, naturalística, interpersonal, intrapersonal, ¿verdad? Lingüística, matemática. Si son solo matemáticas, entonces lógico matemático. Pero tienen que desarrollar varias áreas, ¿verdad? Ujú. Sí, incluso las de todas las inteligencias, sí, todas desarrolladas. Siempre hay algo que destacan, pero todas las inteligencias se desarrollan. Así como el aprendizaje, el tipo de aprendizaje, como nosotros aprendemos, es mixteado, las inteligencias también son así, ¿verdad? Una persona que no sabe bailar o que no expresa corporalmente, ¿ustedes creen que va a poder ser bailarín? Que es tieso, robótico, ¿va a ser bailarín? ¿Qué dicen ustedes? Mm, claro que sí, ¿por qué no? Puede bailar como robot, por qué lo cierran? Eso se aprende, se desarrolla. Esa es la ventaja de la inteligencia, eso es lo que dice la teoría. Se desarrolla. ¿Y cómo se desarrolla? Con la práctica. Lógicamente que si yo no soy muy buen bailarín, voy a tener una limitación porque llego, claro, qué buen sentido del humor. Claro, ahora hay hasta los mimos, ¿verdad? La cosa es cómo tú manejas tu cuerpo. ¿Cómo manejas tu cuerpo? La práctica, exacto. No es que porque yo ahorita bailo como robot, ya no voy a ser buen bailarín, ¿cierto? Es todo lo que tú puedes llegar a hacer y lo que tú quieras hacer y todo lo que vas a desarrollar siempre tiene 90% de práctica. Es eso. El querer es un poquito, es tu motivación, el resto es trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, sí, muy bien, Meli. Sí, miren, lo que estaba contando Sánchez, se me va por aquí. Ah, ya, del niño que le decían que tenía dificultad o tenía retardo, ¿cierto? Ya, ahora ya no se le dice retardo, pero bueno, y era muy bueno, ¿qué decía? Ay, se fue. Era muy bueno, detallista, leía aquí. Era muy hábil dibujando, sumamente detallista, sí. Lo que pasa es que destacan en estas habilidades, ¿no? Destacan, buen ojo, son callados, pero de repente son muy observadores, ¿no? Y desarrollan mucho esto de la escucha activa. Entonces, todas las inteligencias se desarrollan, todas las habilidades se desarrollan. Destacamos en una más que en otra, pero todas se pueden desarrollar con práctica. Muy bien, ok, entonces vamos para ya casi ir enfocándonos en estos dos puntos que son las técnicas de estudio, cómo es que incluso para nosotros, ¿ya? Incluso para nosotros va a servir esta información. Ahora sí, me van a perdonar aquí, pero está bastante chiquita la información. Van a ir ustedes abriendo su material y leyendo, ¿ok? Para que puedan seguirme. No trato de llenarlos con tantas diapositivas porque a veces se pierden, pero creo que así, aquí sí me pasé de muy tacaña con la diapositiva. Ya, me van a disculpar por eso, pero vamos a hacer un esfuercito en leer. Muy bien. Ok. A ver, Becal dice, no sé, su sistema educativo. Claro, es que ahora el aprendizaje ya no es de solo el maestro y los chicos escuchan. No, acá hemos cambiado mucho en la educación. Hace 30 años, como le decía, desde que sale este enfoque de Gardner, sale el enfoque de Cattell,
salen distintas teorías de lo que es inteligencia. Entonces, cuando se empieza a investigar de inteligencia, realmente empezamos a mirar de distinta manera cómo formar a nuestros alumnos. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Antes, creo que hace 60 años, no mucho, o más, de repente 70, solo estudiaban los chicos, porque las mujeres, como se dedicaban a la casa o a la crianza, no necesitaban estudiar. ¿Recuerdan? En la sierra solo estudian hasta cierta edad, porque luego tienen que trabajar. Eso ya se ha ido rompiendo bastante aparte con las políticas implementadas de parte del gobierno, pero también mucho porque se ha empezado a cambiar el paradigma. La educación es importante, los niños tienen muchos derechos ahora que el adulto tiene que proveer y cuidar. Y sobre todo que nosotros ya hemos tenido que romper estos paradigmas de cómo vamos a enseñar. Y que no solamente el adulto, porque ese adulto sabe más que el niño, sino que también aprende del niño, ¿va? Bueno, aquí en ITEC lo bueno es que antes de empezar la clase te ponen videitos, ¿verdad? Este canal de BBVA lanza o tiene muy buenas conferencias que va aportando. Si ustedes les gusta por ahí un poquito escuchar o leer, o tienen por ahí mientras van cocinando o van haciendo alguna actividad, pueden ir escuchando estas conferencias. Son muy buenos, dan aportes muy actuales. Y aquí es donde escuchaba la exposición de un profesor y decía que llega a su aula con toda su clase armada, con su clase modelo, y les pregunta, ¿cuántos corazones tenemos? ¿No? Y un niño le dice, pues uno, ni modo, pues si tiene dos es un extraño. Y el profesor decía, pero claro, sí tenemos uno, sí, pero usted preguntó cuántos corazones tenemos, ¿no? Y decía él que cuando el alumno le corrigió, la lingüística le corrigió cómo se expresaba, él entendió que debía tener más cuidado en la forma en cómo hacía las preguntas. Nosotros en nuestra cabeza diseñamos de una forma y esperamos respuestas de una forma, pero siempre nos enseñan los chicos, ¿no? Tienen esta rapidez o esta habilidad para identificar y para corregirte. Ahora no es que, ay, me da miedo hablarle al profe. Corrigen, no hay ningún problema, ¿no? Es la confianza y es la interacción que nosotros hemos logrado con los estudiantes, ¿ok? Sí, cierto, Victoria, nosotros aprendemos mucho de las ocurrencias de los niños y te marcan, ¿no? Y esas cosas te marcan. ¿Ok? Muy bien, vamos viendo cuáles son estas técnicas de estudio. ¿Alguno de ustedes utilizan estas técnicas como planificación y organización, la toma de apuntes, el repaso constante, la memotecnia, ¿verdad? La agrupación de información, el enseñar a otros? No sé si cuando tú realmente has aprendido es cuando logras explicarle un tema a un niño. Si lo haces tan sencillo, ya lo aprendiste. Si el niño te entiende, ya tú tienes así como mantequilla el tema, ¿cierto? Ok, enseñar a otros, variación de los métodos de estudio, el cuidado personal y el descanso, y el preguntar, el formularse preguntas. A ver, los escucho, los leo. ¿Quiénes de ustedes aplican estas técnicas de estudio? Una al menos, o dos. Repaso, muy bien. ¿Qué más? El uso de recursos visuales, apuntes, apuntes, palabras claves, memotecnias, planificación de recursos visuales, sí, mapas mentales, de hecho, los mapas mentales, ¿cierto? ¿Quiénes de ustedes organizan horarios para estudiar? ¿O en qué momento del día creen que ustedes tienen esta apertura para poder estudiar con más detenimiento? O sea, que el aprendizaje se dé, que sea eficiente, no 3, 4 horas frente a un cuaderno, sino 1 hora bien estudiada. Acá cada maestro también aprende algo. Ya. Planificación de horarios, por acá está uno. Planificación de recursos visuales, mapas mentales, más de apuntes, comparto mis conocimientos, sí, eso es. Cuando tú enseñas, ya aprendes, es doble entrada de la misma información. Mientras más aprendes, mientras más enseñas, más aprendes. En las madrugadas, ¿sí? A veces cuando estamos de descanso, ¿cierto? Si estás cansado y quieres estudiar, no vas a poder estudiar.
Entonces, si estás descansado, tienes más apertura para poder aprender. Imágenes relacionadas. Ujú. En las noches, aquí en clases, dice, ay, gracias, Liz, sí. Entonces, de repente así, que me conversen, como que si esto fuera una conversación de tú a tú, ¿cierto? Oye, esta experiencia me pasó, esta está relacionada con este tema, con esta técnica, con esta táctica, con esta herramienta, ¿verdad? Entonces, nosotros así, cuando conversamos, cuando hablamos de experiencias, logramos fortalecer el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, estas técnicas de estudio van a hacer que los estudiantes puedan mejorar su retención de información. Entonces, alguno de ustedes como docentes, de repente hay docentes de primaria o secundaria, de primaria de cuarto en adelante, hasta la secundaria, donde ya necesitan, donde la información es mucho más avanzada, hay más cursos, hay más información, ¿verdad? En cuarto grado ya no es que en primero, en segundo y en tercero les enseñaba lo mismo. En cuarto ya viene un poquito el criterio, ya se busca que los chicos vayan sacando sus propias conclusiones, ¿verdad? Que aporten, que hagan sus diferencias, vamos buscando el pensamiento crítico, ¿cierto? Y la comprensión. Ajá. Entonces, ¿cómo es que vamos nosotros, o si es que alguno de ustedes ha utilizado, ha enseñado estas técnicas de estudio a alguno de sus alumnos? Si no lo han hecho, es oportunidad para que nosotros aprendamos una de esta técnica y en base a tu experiencia que te funcionó, podamos enseñarle a nuestros chicos. ¿Ya? Las memotecnias ayudan muchísimo con palabras claves, con canciones. ¿Quién no se aprendió me acuerdo de esta canción? Africano, sudamericano, baila conmigo, vente mi hermano, por eso me llaman los continentes, me aprendí hasta ahorita, me acuerdo, ¿cierto? Y creo que la aprendí como en la primaria. Entonces, con canciones vas aprendiéndote los temas, ¿cierto? Entonces, son técnicas de estudio que son eficientes, que son efectivas, ¿ok? Intercalar opiniones, claro, ese es el enseñar. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el aprendizaje. Estaba olvidando. Miren, no hemos hablado aquí de estos métodos, pero la quería mencionar porque sí es importante que nosotros conozcamos. Yo los he mencionado haciendo el trabajo. También he encontrado 3 métodos que los he anotado aquí. Se los voy a contar, ¿ya? Si ven en la imagen, dice cuáles son los métodos para que nosotros que seamos más efectivos a la hora de estudiar, dependiendo si es que tú has puesto fijado un horario de estudio. Entonces, memotecnia, que ayuda mucho las reglas memotecnias a que la evocación de información pueda ser más rápida. Dice que el estudio debe ser corto, no es 2 horas, 3 horas, media hora o 1 hora suficiente al día para que yo pueda darle estudio, no hacer tareas por si acaso. El estudio, media hora o 1 hora al día van a hacer que yo pueda reforzar los temas, ya que viene el método SQ3R. Este método habla acerca de los principios del aprendizaje profundo, ¿ya? Lo que necesita es elaboración activa, repetición espaciada, que son conocidos por promover una retención más efectiva de la información. ¿Y qué es lo que quiere decir SQ3R? Que es Survey, revisión preliminar, Question, formular preguntas, Read, la lectura activa, el Recite o recitar, que es el explicar o hablar. Dice, está hablando como loco, ¿no? El hablar, como si tú estuvieras explicándole a alguien. Y el Review, que es la revisión. Entonces, ahí está SQ, Read, Recite y Review. Y el método plema, el método plema es el resumen, ¿ya? Que es la preparación, la lectura activa, la E de elaboración, la M de memorización y la A de aplicación. Preparación, los mapas conceptuales. Lectura activa, ¿verdad? Yo estoy leyendo, preparación, saco mi material. Lectura activa, comienzo a leer, busco información, comparo, elaboro mi mapa conceptual, memorizo qué significa la palabra que yo estoy utilizando, qué viene o qué desarrolla, y la aplicación, cómo lo enseño. Entonces, ahí está el método plema. Creo que la mayoría utilizamos este método. Muy bien. Y el método 7 que dice el PQRST,
que es el de ojear o vista previa. Ustedes quieren leer un libro y ¿qué es lo que hacen en el libro? Van a las librerías y ojean, ¿verdad? Revisan, miran títulos, por ahí un contenido y si algo les interesa, ajá, sí, explorar, preguntar, leer, recitar y repasar, sí. Entonces, si algo les interesa, ya lo ojearon, ¿verdad? Y deciden por comprarlo el libro. Entonces, el método PQRST habla acerca de la comprensión y la retención de la información. ¿Qué es lo que utiliza? El vista previa o el ojear, preguntar, la lectura, el resumen y la prueba. Entonces, preview, question, read, summary, test. ¿Ok? Claro, lo que se busca es esto, que no tengamos este aprendizaje memorístico, sino que el aprendizaje sea significativo, que tenga... ¿Se acuerdan ustedes de la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada? ¿Ok? La inteligencia fluida, perdón, la inteligencia cristalizada es ese conocimiento que llega aquí, tal cual, un concepto, que no lo cambio. Pero la fluida es como ese concepto yo lo logro poner en práctica. Entonces, eso es lo que buscamos, que esa información que llega aquí, todos nosotros la podamos poner en práctica. Entonces, ahí es cuando es fluido, cuando el aprendizaje es significativo, cuando hay entendimiento. Pero cuando yo memorizo y solamente para el examen y de aquí a 3 semanas les pregunto y todo, lo estudié, no, ya ni me acuerdo. No, yo estudio para el examen nomás, ¿no? Entonces, por eso es que dentro de las evaluaciones, no solo hay que poner preguntas de marcar o preguntas muy técnicas, hay que utilizar mucho criterio, que los chicos hablen, que los estudiantes hablen acerca de lo que entendieron en tus propias palabras. ¿Qué entendiste? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vamos a buscar con estos métodos de aprendizaje, ¿ok? Con ustedes yo también he aprendido estos métodos. Me falta investigar más para saber de qué se trata, para también de repente poder implementar alguno de estos métodos. Yo me siento identificada con el plema, por ejemplo, que es lo que hago, ¿no? Pero también hay que buscar los otros métodos que son muy efectivos para el aprendizaje. Muy bien, ¿ok? Vamos a entrar a la parte que es el aprendizaje y la memoria. Entonces, ¿cómo se da el aprendizaje? ¿Ya? ¿Cómo se da el aprendizaje? Recuerden que es un proceso. ¿Y cómo se da el aprendizaje? El aprendizaje se da cuando adquiero nueva información, ¿ya? Esta información va a estar, va a estar influenciado por cómo yo sentí la experiencia, por cómo percibí, cómo la relacioné, cómo la observé, ¿cierto? Todas esas mezclas, todo eso como que pasó en este proceso va a ser el aprendizaje. Es de la información nueva, cómo yo la asimilo. ¿Listo? Y la memoria es cómo es que se aplique ese proceso. Recuerden que el proceso de memorización o el aprendizaje es codificación primero, la codificación, el almacenamiento y la evocación o recuperación. ¿Ok? ¿Cómo codifico la información? ¿Cómo guardo la información? Y cómo se recupera la información cuando es necesaria. Entonces, el aprendizaje y la memoria son dos términos que son distintos, pero son como gemelitos, ¿no? Van de la mano, son distintos uno del otro, parecen iguales, pero son distintos, pero siempre va uno de la mano del otro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros debemos comprender siempre. ¿Cómo se da el proceso de aprendizaje? Cuando yo memoricé algo, cuando esa información está allí, la puedo evocar fácilmente, cuando la puedo, cuando puede fluir la información, cuando yo puedo ir poniéndole en práctica o explicándole a otros, entonces ya está como aprendizaje, ya está memorizado, ya está aprendido. ¿Listo? Ok. ¿Cómo voy a enseñar de manera que facilite la retención de información? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a buscar que mi alumno no se olvide de lo que está estudiando? ¿Ok? Ayuda mucho las técnicas y ayuda mucho también la forma en cómo o la estrategia que yo utilizo
para entregar la información a mi estudiante. ¿Ok? Aquí les he puesto algunas, ¿sí lo logran ver? Ya, ahí está, ahí se ve. ¿Ok? Primero habla acerca de que debemos contextualizar el contenido, ¿verdad? Ponerlo en contexto, darle esta experiencia previa al estudiante, ¿cierto? ¿Cómo contextualizamos? Del mundo real sacamos una situación y se lo presentamos, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como la motivación. ¿Cómo entro al contenido? ¿Ok? Luego dice que active el conocimiento previo. ¿Qué saben ustedes de esto? ¿Lo escucharon? ¿Lo oyeron? ¿Leyeron algo? De repente pueden ir haciendo sus preguntas que despierten la curiosidad, ¿verdad? Supongamos, ¿les ha pasado alguna vez a ustedes que estudiaron para un examen? Estudiaron y antes del examen estuvieron repasando y cuando les toque el examen se acuerdan que ese tema lo estudiaron, se acuerdan dónde lo estudiaron, qué estaban haciendo, qué pasaba a su alrededor, pero nunca logran recordar la información que supuestamente estudiaron. Ah, sí, me pasó, Miss, en tal examen. Ah, ok. Esa puede ser, por ejemplo, una introducción para que yo pueda decirles a ellos, hoy vamos a ver lo que son las técnicas de estudio eficiente. Estudiar minutos antes puede ser que te ayude, pero a algunas personas no les va bien con eso. Les gana, se acuerdan de todo menos de lo que quieren acordarse. Pasa el examen y recién se acuerdan, ¿cierto? Entonces podemos utilizar estas experiencias previas para yo contextualizar mi contenido, preguntas para ir activando el conocimiento y luego ir utilizando recursos visuales, ¿verdad? Diagramas, imágenes, videos, donde vaya relacionando la información con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que se vaya guardando esa información. Entonces, la enseñanza activa les puse allí, que era el que nosotros fomentemos esta participación con debates, con discusiones, ¿cierto? Antes ya por ahí lo comentaban, ¿cómo voy a hacer que mis chicos participen? Entonces, debatan, lanzo temas, si yo no conozco algo, entonces, ok, me van a enseñar ustedes a mí acerca del tema tal, ¿cierto? Entonces, que yo lance tenga la iniciativa de lanzar temas que puedan los chicos debatir, ¿ok? El aprender haciendo. Entonces, ¿cómo funciona el aprender haciendo? Es lo que nuestra compañera comentó, por ejemplo, de la Coca-Cola con la aspirina, ¿no? Entonces, ellos van a investigar, ya vieron cómo fue el experimento, de repente lo quieren hacer ellos, entonces, van a ir viendo por qué es que la aspirina o por qué es que la Coca-Cola sale disparada del envase, ¿no? Las preguntas que puedan surgir en el momento. Entonces, si yo realizo el ejercicio, voy a aprender más. Ese es el aprender haciendo, ¿ok? Si me lo cuentan, bueno, pero si yo lo hago, se afianza el aprendizaje, ¿ok? Luego, la jerarquización y la organización es que organice la información de manera estructurada, que presente la información de manera estructurada, perdón. Y que también utilice estos esquemas, estos mapas conceptuales, que tenga una estructura la información que voy a presentar, que tenga relación de un tema a otro para que afiance, ¿ok? La repetición espaciada, que es que repasemos el contenido a lo largo del tiempo para reforzar la repetición, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de este curso hablamos de teorías, luego hemos ido desarrollando las teorías, ¿verdad? Repetición espaciada. En una clase comentamos las teorías en general y luego hemos ido viendo las teorías individualmente. Entonces, repetición espaciada, porque esa información queda como que, yo la escuché y nuevamente la escucho y se va codificando, se va almacenando, codificando y almacenando y luego es más fácil la recuperación de la información. Las historias, los cuentos, entonces eso también va a ayudar a que se incorpore conceptos en situaciones concretas y emocionales. El apoyo visual, hoy escrito, ya saben, resúmenes,
para lecciones, materiales escritos, ¿no? Lo que, por ejemplo, hoy les decían, hagan sus aportes, hagan sus apuntes y nos lo pasan y eso nos va a ayudar. Les apuesto que aunque tengan dificultades de tiempo o algo, si hacen por ahí un apunte, ese aprendizaje, esa información, no se les va a olvidar porque va a tener significancia, ¿ok? Lo hice mientras mi bebé dormía. Me acuerdo. Yo opiné esto. O de repente opino algo, hago un alcance de mi experiencia. Entonces, no se van a olvidar de esta información, ¿ok? Muy bien. Lo otro es el feedback significativo. Recuerden siempre darle la retroalimentación a sus estudiantes y que esta retroalimentación sea constructiva. Empiecen siempre por lo positivo, ¿verdad? Uno escucha más o presta más atención cuando le dices, mira, en estos temas ha sido muy bien, han mejorado tus comentarios, ha mejorado la idea, pero aún falta, por ejemplo, trabajar la ortografía, ¿verdad? La redacción ha mejorado, pero creo que puedes hacer, concentrar la idea o de repente plasmar, entrar a una introducción, luego vas planteando la consulta y luego respondes, ¿no? Entonces, yo puedo ir por lo bueno y luego voy, dentro de lo bueno que le voy diciendo, voy también mostrando qué puntos puede ir mejorando, ¿ya? Y la relación emocional, que se refiere a que cree siempre en aula un ambiente positivo, un ambiente que apoye a los estudiantes, que los comprometa, que los ayude a que ellos puedan tener experiencias sanas, experiencias emocionales positivas que puedan ayudar a la retención. ¿Ok? Ahora, cortito y rapidito. ¿Cómo vamos a prevenir el olvido? ¿Ya? ¿Cómo vamos a prevenir el olvido? Tenemos que nosotros, igual sirve para nosotros, sirve para nuestros estudiantes, siempre ponernos a prueba. ¿Qué tanto sé? Me hago preguntas y pruebo yo qué tanto sé. Mi pretest, ¿cierto? Repaso espaciado, conecto conceptos, asocio ideas, practico activamente, enseño a otros y luego nuevamente mi autoprueba. Después de aplicar todo eso, ¿cómo mejoró mi resultado? Y la misma prueba, ¿mejoró mi resultado, sí o no? Es lo que nosotros hacemos. ¿A ustedes les ha pasado que les dan un examen y saben que se equivocaron, averiguan esa información en la que se equivocaron y nunca más se olvidan, ¿cierto? O reciben el examen, lo revisan, pero yo sabía, me equivoqué en esto, y nunca más se olvidan. ¿Les ha ocurrido? ¿Sí? ¿Cierto? Nunca más se olvidan. Porque eso es cómo nosotros promovemos el recuerdo a largo plazo. ¿Ok? Entonces, ahí viene la interconexión de conceptos. Esta información que yo sé, la información previa con la información aprendida. ¿Les parece conocido ese concepto? ¿Sí? ¿Les parece conocido? Vygotsky, ¿verdad? Lo que yo sé con lo que me enseñan, andamiaje, zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Uso de memotecnias, creo acrósticos, rimas, frases memorables, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié en el 2005 y hasta ahora me acuerdo de prosencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, melencéfalo, mielencéfalo. Me lo aprendí con una memotecnia, que era te di, menestra, mermelada y miel. Y ahí estaba te di, menestra, mermelada y miel, telencéfalo, diencéfalo, miliencéfalo. Y estaba ahí estudiando anatomía, hasta que me la aprendí y nunca me olvidó. Memotecnias, siempre. O de repente, en mi profesión, por ejemplo, yo veo diagnósticos y digo, esto de tal persona, esto de tal persona, esto de acá, y me invento incluso un personaje. Yo quiero ver, trastorno de personalidad limítrofe, ok, y me invento cuáles son las características y me la aprendo, ¿verdad? Las memotecnias son buenasas, sí, son buenasas. Canciones o ritmos que te ayuden a evocar la información. Entonces, ayuda mucho. Prevenimos el olvido haciendo el repaso espaciado, ¿ya? Repasa hoy el tema, no todos los días. Repasa hoy el tema, después de 3 días,
veo que sé, hago mis apuntes, ¿qué me acuerdo? Ah, de esto me olvidé, repaso eso que me olvidé y le doy una ojeadita a lo que sí me acuerdo. Me enseño, ¿no? A ver, ahora enséñame tú, explícame tú. Entonces, con eso yo voy a ir ayudando a que también mi confianza sobre todo y que mi memoria o que mi recuerdo a largo plazo esté más hábil, ¿ya? Que yo pueda tener a la mano la información. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estudiamos, aprendemos y todo, pero estamos, ay, yo lo sé, espérate, que lo tengo aquí en la punta de la lengua, no, nada, no sale. Y al ratazo recién, ya me acordé, ya pasó, ¿cierto? La evocación es la que tarda. Está el aprendizaje, pero la evocación es la que tarda. Entonces, yo tengo que empezar a practicar allí en, de repente, ejercicios de memoria, ejercicios de matemáticos, lógicos matemáticos, que ayuda que ayuda a la velocidad de procesamiento, que ayuda a la velocidad de evocación, memoria de trabajo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo puedo hasta ahora ayudarles o darles el conocimiento respecto a cómo voy a tomar en cuenta las diferencias en aula, cómo voy a, o qué recursos, qué técnicas voy a utilizar para promover el aprendizaje y la memorización con mis alumnos y hasta conmigo mismo, porque esta información sirve hasta para nosotros, ¿verdad? Muy bien, levantaron la manito. Liz, me parece, levantaste la manito. Sí, ¿Deseas? Miss. Dime. ¿Desde qué edad se puede enseñar a los niños a aplicar esas técnicas? Gracias. Desde pequeñitos. Desde pequeñitos. La repetición, por ejemplo, el repaso espaciado con los niños. Hoy aprendemos vocales, hacemos los ejercicios, ¿verdad? Haz los rayados, haces la motora fina, haces los lineados, de repente haces el pintado, ¿cierto? De aquí a 2, 3 días vuelves a hacer la misma actividad para que, saben que si nosotros lo hacemos seguido, entonces pierde intención, aburre. Entonces, repaso espaciado. ¿Verdad? Mi niño va a exponer, entonces, ya sé, tal fecha va a exponer, entonces un día le enseño, un día le expongo yo, al siguiente, 2 días después le vuelvo a hablar, ya no exponiendo, sino le converso el tema y luego le digo, oye, ¿y si me enseñas? ¿No? A ver que me explique, que me exponga y ahí voy corrigiendo. Entonces, desde pequeñitos, los niños aprenden, al principio es memorización, ¿cierto? En inicial, pero yo puedo ayudarle a que el aprendizaje tenga más significancia si es que le ayudo a trabajar estas memotecnias o de repente siguiendo un ritmo, ¿no? A los niños siguiendo un ritmo y comienzan a aprender la información, a grabar, haciendo ejercicios, resolviendo problemas, por ejemplo, haciendo ejercicios, lo que le decía de las grafías, ¿ya? Hay importante también una técnica que podemos utilizarla que son las conexiones emocionales, ¿no? Que es el asociar la información con experiencias emocionales para que ayude para que fortalezca la retención. ¿Ok? Entonces, desde pequeñitos nosotros ponemos imágenes. ¿Qué significa esta imagen, verdad? Queremos hacer que el niño aprenda un proceso y utilizamos las imágenes, ¿verdad? En inicial, nosotros ponemos láminas y hacemos que el niño cuente la historia, ¿cierto? A ver, relata esta historia y eso es interpretación de imágenes. Entonces, también con eso vamos ayudando a que los niños vayan ya desde ahora adquiriendo estas técnicas, estas estrategias sobre todo. Enséñame, cuéntame el cuento, asociemos ideas, ¿verdad? Así como el mismo cuento con distintos personajes, parecidita la moraleja. Así como el lobo de repente, ¿no? Así como esto, pero el mismo mensaje, pero en distintos cuentos, ¿cierto? Cuando nosotros queremos que el niño aprenda algo o darle un mensaje interdiario o diario, le contamos el cuento, pero dice, así como tal personaje, ¿cierto? Entonces, desde ahí nosotros vamos a empezar a ayudarlos a que ellos asocien ideas, a que conecten conceptos, ¿verdad? Que practiquen dejando un día, quizás, que escuchen, ¿no? Que aprendan a escuchar y que enseñen. Ustedes
se dan cuenta que sus niños aprenden cuando ellos están enseñando a otros, ¿no? De repente en la escuela dice, estoy pintando. Así no se pinta, mira, tienes que hacerle primero un caminito alrededor y luego pintas, 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 pintas. ¿Te das cuenta? Ya lo aprendió. Aprendió a pintar enseñándole a otros. ¿Ok? Sí, es cierto, Liz. En enero y en febrero los niños están de vacaciones y no se les hace no se les ayuda al repaso. Llegan los niños y se dan cuenta que no estudiaron nada. Es cierto. Entonces, igual, aunque estén de vacaciones, el repaso espaciado, ¿no? El repaso espaciado para que puedan ir evocando información, recordando. Si no se practica, lo que se aprendió se olvida. Y nos pasa hasta a nosotros, adultos, ¿no? Es para todos, aplica para todos. Ah, me estás preguntando. Perdón, dice, ¿por qué se olvidan lo que aprendieron? ¿Acaso es porque su cerebro dejó de trabajar o practicar? Sí, definitivamente, como les decía antes, la práctica. Cuando uno asimila un proceso o hace propio un proceso, cuando lo practicas, lo practicas, lo practicas y hasta con los ojos cerrados, ¿cierto? Pero es la práctica. No hostiguen mucho con esto de estudiar en casa, que sea bastante disimulado el trabajo que van haciendo, que el repaso ayuda mucho con el repaso espaciado. Sí, cuando lo actúan, cuando recrean, cuando ellos enseñan, ya no se olvidan, ¿no? Siempre busquen que si el niño está en casa, por ejemplo, está aprendiendo algo o para su examen en la escuela, que te enseñe. A ver, tú tómame, ¿no? Y ustedes se equivocan a propósito. Y si yo me equivoco, me corriges, ¿ya? Me corriges ahorita. Entonces, a propósito se equivocan y van a ver que el niño les va a corregir. Entonces, ya lo aprendió. Tienen que idearse muchas, cada uno va buscando qué forma, ¿no? Qué recurso les sirve. Entonces, tienen que ser bastante creativas cuando ustedes quieren identificar si es que está aprendiendo la información que ustedes están dando, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando enseño, terminar siempre con preguntas de lo que he hablado y en tus propias palabras, ¿no? A ver, ¿y esto es así? Entonces te dicen, sí, no, ya. O te lo explican. Entonces, aprendido. En ese momento al menos, aprendido. Ya, si es que se va a la memoria a largo plazo es cuando ellos repasen en casa. ¿Ok? Ajá, sí, claro. Esa herramienta es muy, muy útil. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí hemos terminado nuestra clase de hoy y nos faltó tiempo. Cuéntenme, ¿tienen algunas preguntas? Juan, no me lanzaste tu pregunta, no la llegué a ver para poder respondértela. Ujú. Sí, mire, hay incluso estos juegos, ¿no? Ayer con unos alumnos que tengo clases presenciales, estábamos hablando acerca de la motivación y les pongo ahí unos ejercicios. ¿Ustedes han jugado alguna vez los ejercicios de los palitos de fósforos? ¿No? Mueves tantos palitos y tienes que armar otra imagen. O moviendo dos o tres palitos, haces que el pescadito cambie de curso o que el perrito cambie de curso. ¿Han jugado alguna vez eso? ¿No? Y ayer les pongo esos ejercicios y todos se dan por vencidos. Y les vamos, piensen cómo lo van a hacer. No, nos falta todavía una clase. Hoy estamos jueves, la clase del sábado. Nos falta una clase, con esa cerramos. Ya, ¿les parece? El sábado voy a ponerles estos ejercicios, ¿ya? Para ver qué tan motivados están, qué tan fácil se rinden y si es que ustedes buscan soluciones. ¿Listo? Los voy a preparar antes. Sí, no, repasen, lean, repasen, pregunten, cuestionense. Siempre es bueno eso. Hagan propios los conocimientos. Ya, por ejemplo, para poder explicarles esto, no es que yo ya me lo sé todo, ¿no? Ha sido así de repasar, de preguntar, de evaluarme. Yo lo sé manejar con ejemplos. ¿Cómo aplico este concepto? A mí mucho me ayuda eso, por ejemplo, ¿no? Y en la vida real, ¿cómo sería? ¿No? Siempre me hago esa cuestión. Entonces, eso ayuda mucho a que nosotros podamos ir asimilando la información y se nos va a quedar.
Apuesto que de algo que hemos hablado en estas 5 fechas, algo se les ha quedado. Entonces, ese algo que se les ha quedado, empiecen a investigar. Lean más acerca de eso, porque esto de aquí es como que lanzamos información para que ustedes vayan despertando la curiosidad, ¿no? Entonces, 1 hora diaria, ¿sí? Media hora diaria o 1 hora. Busquen un espacio que esté libre, donde ustedes estén tranquilas. Cuando uno ya es adulto, hay que comprarse espacio para estudiar. Después de que has atendido a los peques, hiciste tus actividades, arreglaste tu casa, descansaste, compartiste con la familia, dedíquense media hora, sí, pero a rajatabla. Nadie se los va a quitar esa media hora, no existen para otras personas, solo para ustedes. Entonces, media hora de lectura, al siguiente día media hora de repaso, después media hora de hablar solita lo que leyeron, media hora de investigar de repente, y van a ver que de un solo tema. Entonces, durante una semana se dedican media a 1 hora y ahí es cuando van a empezar a entender la información. Y para los niños, vamos de menos a más. Recuerden que cuando algo no nos gusta hacer, si tú le exiges y lo mandas como castigo a hacer, peor van a tener disposición para hacerlo. Entonces, de menos a más. ¿Qué curso es difícil de aprender? Vamos mirando de repente videitos, vamos escuchándolo, vamos haciendo preguntas, vamos viendo imágenes, pero de menos a más. No le gustan las matemáticas, entonces yo voy en la casa, el niño, ay, voy a hacer una cuenta, ayúdame a hacer, a ver, ¿cuánto tengo que hacer en mi mercado? ¿Cuánto me voy a gastar? Las sumas. Ya me hizo la lista. No le gusta hacer dictado. Ayúdame a hacer la lista de las compras del mercado y le vas haciendo el dictado. ¿Listo? Ya estás practicando. Colores. Entonces, los ganchos, pásame los ganchos de ropa. ¿Ves? Colores. No le gusta hacer ejercicios de matemática. Entonces, jueguen un sudoku. Cómprense unas cartas, un casino, jueguen juegos de memoria. Entonces, la idea es que ustedes vayan de menos a más. Y una vez que ya el niño esté aperturado para trabajar, al menos media hora concentrado, ya empiezan, ok, vamos a estudiar esto, ¿no? O qué tema necesitas trabajar que está muy flojito. Entonces, eso vamos a estudiar. Y empiecen por lo más fácil a lo más difícil. ¿Ok? ¿Qué más dice? ¿Cómo podemos fomentar un ambiente positivo cuando hay estudiantes que tienen rivalidad? Ese es por la competitividad. Les decía hace un ratito que nosotros debemos ver qué tan tolerantes son nuestros estudiantes. ¿Ya? ¿Cómo manejan el ganar-perder? Entonces, ahí deben ustedes ir buscando, ir viendo si esta rivalidad es netamente por lo intelectual, entonces trabajar acerca de qué significa la inteligencia, ¿no? Cómo medimos la inteligencia, el que uno saque mejores notas que otros no significa que sea mejor. Depende de cómo ustedes vayan manejando. Para mí la nota no hace al alumno, pero sí la nota te representa, sí, definitivamente, pero la nota representa qué tanto el alumno está aprendiendo, pero no define. Entonces, eso es lo que podemos ir trabajando, ¿ya? Y lo otro es ver cómo es esta rivalidad, como les decía, ¿solo es intelectual o también está en el juego? ¿Hacen equipo o entre ellos compiten? Porque a veces entre los que más saben se juntan, ¿no? Los 5 primeros puestos y entre ellos están compitiéndose, pero hay que ir guiando que esa competencia no sea insana, ¿verdad? Y que el hecho de que otra persona supere, que un compañero me supere, no me cause malestar. Allí también tengo que trabajar con lo que es inteligencia emocional, alegrarme por los éxitos de otros y buscar esto del, si él puede, yo también puedo mejorar, ¿cierto? Como Bandura lo decía en su teoría. Entonces, inteligencia emocional, hacer observación, mirar qué está fallando allí. Y son adolescentes y piensan diferentes o de otra manera apuesta respecto. ¿Apuestan? No entiendo el comentario.
Luego dice, en jóvenes es más complejo y hay que buscar alternativas. Sí, a veces no, pero depende mucho también de cómo ven los padres el tema de las notas. Si piensan de distinta manera, debates. Puedes utilizar debates. Utiliza posturas muy contrarias, ¿ya? Y que ellos se enfoquen en una postura, que aprendan a ver las situaciones en distintas posiciones, ¿ya? Y luego de eso ya llamas a la reflexión. Con los muchachos no es que tú les vas a dar una clase, les vas a reñir, los vas a reprender, ¿no? Tienes que invitarlos mucho a la reflexión para que puedan ir asimilando. Si no lo hacen, ya es parte de su propio carácter, ¿no? Del ser competitivos, pero podrías manejarlo por el tema de inteligencia emocional para que no lo vean como un disonante o como disturbio para su relación o para su propia estima, ¿no? Sino que vayan aprendiendo a manejar que a veces se gana, a veces no se gana, ¿no? Pero es más que todo, si tú ves eso ya en aula, podrías irlo derivando con tu psicólogo educativo para que ella pueda ir también orientándote qué estrategias puedes utilizar para trabajar en aula estos temas, que se trabajan en aula. Es como si es que hay casos de bullying, no trabajas solamente con la persona que fue agredida, trabajas con el agresor, trabajas con la víctima y trabajas con los testigos que vienen a ser todos los que participan en aula. ¿Okay? Muy bien, nos hemos pasado varios minutitos. Sí, díganme, levantaron la manito, ¿tienen otra consulta? Sí, disculpe, estoy en la moto, pero igual, estoy escuchando la clase que está muy interesante. Quería preguntar si en el futuro va a haber otro curso de psicología educativa, de repente algo más que podamos aprender, módulo 2, no sé. Sí, imagino que sí. Nuestros promotores educativos, ellos nos van a poder resolver esas consultas. Ustedes son seguidores de ITEC 1, 2, 3, así que también pueden, hay que preguntarle ahorita, ¿sí? Hay que preguntarle a Valeria, ya de quién Ya, entra ella, y ahí pueden hacer las consultas, ¿ya? ya, Ya porque para... sería importante enfatizar, por ejemplo, en la resolución. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿En la qué? ¿En la resolución? Sí, en la resolución de conflictos, viendo la realidad de los estudiantes, ¿no? Es que a veces trabajamos en colegios donde los estudiantes son muy, muy rebeldes, muy conflictivos por la misma realidad, ¿no? Entonces el maestro tiene que estar preparado de cómo solucionar los problemas, porque a veces en vez de solucionar, lo empeoramos, ¿no? Entonces queremos esas pautas que nos den todo lo que es referente a resolución de conflictos. Justo la última clase, Janet, es ese tema, resolución de conflictos. En las primeras clases les compartieron cómo estaba organizado el curso, y el último tema, el del sábado, el cierre, es sobre resolución de conflictos en aula. Incluso al momento que empezamos el curso les dije, no solamente son conflictos entre los mismos estudiantes, a veces son conflictos de los papitos. ¿Ya? Claro. Ya, Muy bien, pero muy buena ojalá sugerencia. que lo tengan en cuenta los Sí. organizadores para que haya otro curso que profundice más. Listo. Gracias. Muy bien, ya asumo que ya lo anotaron. ¿Ok? Muy bien, estimados estudiantes, muchas gracias por su tiempo, por su participación. Los dejo con Valeria para que haga